Hay una historia en el Antiguo Testamento que seguramente muchos de ustedes ya conocen, de dos hermanos que casi nunca, o por no decir nunca, acuérdense de aquel hermano que decía nunca digas nunca, casi nunca se llevaron bien estos dos hermanos. A pesar de que humanamente, diríamos nosotros, eran lo único que tenían el uno al otro. No sé cuántos casos hay aquí, o de los que nos estén viendo, después vean esta transmisión, que el único que tengan es su otro hermano, o su otra hermana, ¿no? Pues estos dos hermanos humanamente eran lo único que tenían, se tenían el uno al otro, pero como dije, pues casi nunca se llevaron bien. Tristemente, sus padres, como todo padre humano, tuvieron sus errores y creo que tuvieron mucho que ver en la mala relación que tuvieron estos dos hermanos. Es una situación que estoy describiendo, que estoy narrando de estos dos hermanos porque pues vamos a ver que esta historia que nosotros leemos en el libro de Génesis tiene todavía trascendencia en el tiempo y analizaremos algunos puntos. Los papás, decía yo, creo que tuvieron mucho que ver en la mala relación que estos dos hermanos tuvieron. Y nosotros sabemos, por lo que dice el libro de Génesis, que estos dos hermanos, desde pequeños, inclusive desde que estaban en el vientre de su mamá, discutían. Por eso dije casi nunca o nunca se pudieron llevar bien, ¿sí? Desde que estaban en el vientre, todas las que son mamás, todas nuestras hermanas que son mamás y los que somos papás, sabemos cómo se mueve el bebé en el vientre de la mamá, ¿sí? Yo recuerdo los movimientos de mis hijos en el vientre de mamá. Y de repente uno siente hasta cuando es el codo, cuando es el taloncito o cuando es la cabeza la que se está moviendo. ¿Sí recuerdan eso, hermanas? Los papás que tocábamos la pancita de mamá, sentíamos esos movimientos. Imagínense ustedes dos bebés en el vientre de esa mamá peleándose. Nada más imagínenselo, porque yo creo que nuestra mente no puede llegar hasta allá. Estamos hablando de quién, de Jacob y de Esaú. Y les decía que los papás tuvieron mucho que ver en la mala relación de ellos, porque en el tiempo, cuando nacen los nenes, cada quien comienza a tomar su preferido. La mamá toma uno, el papá toma al otro, porque ellos son mellizos. Cuando nacen y cuando comienzan a crecer, comienzan a ver sus habilidades. Estamos hablando de Jacob y de Esaú, lo que usted conoce. Jacob toma como consentido, o como predilecto, como favorito, a Esaú, porque es un muchacho fuerte, porque dice la Biblia que era rubio, porque era velloso, como una pelliza, como una piel, ¿sí? Y porque es un hombre es un jovencito que se va a casar y trae comida, y pues ahí vemos el gusto que Jacob tenía por las carnes, por un buen corte, por una carne asada. Pues Esaú era su favorito. Pero la mamá toma al otro bebé, al otro nene, al otro hijo, a Jacob, porque es un muchacho tranquilo, porque le gusta estar en casa, porque inclusive vemos en lo que narra Génesis que hasta ayuda en la cocina, ¿no? Y mamá pues contenta, porque ¿qué mamá no le gusta que un hijo se meta a la cocina y le diga te ayudo? Déjame preparar la ensalada, o yo preparo la ensalada. Y así es lo que nosotros conocemos de la vida de estos dos muchachos, de Jacob y de Esaú, ¿sí? Cada uno entonces cada papá
tiene su consentido y pues yo siempre lo he dicho de esta manera y hoy lo vuelvo a repetir, que no hay mejor manera de echar a perder un hijo que consintiéndolo, que dándole todo lo que quiera, todo lo que pida. Es la mejor manera, lo hemos visto, es la mejor manera de echar a perder un hijo. ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Consiéntelo, dale todo lo que te pida. Y tercero, déjalo que haga lo que su regalada gana le venga. Déjalo y vas a ver si no se echa a perder. Bueno, no es el tip, ¿verdad? No es el consejo para quién va a querer echar a perder un hijo. Sin embargo, nos equivocamos. Como padres nos equivocamos y a veces sin darnos cuenta estamos cayendo en eso. Cuidado, ¿sí? Pero aquí surge la pregunta. Después de lo que ya recorrimos, aquí surge la pregunta. A ver, ¿los hijos nacen o se hacen? De la forma en la que finalmente los vemos. Dice, no, es que así nació. Desde chiquito tenía un genio. Desde chiquitito. Y sí, ¿verdad? A veces los vemos. Surge nuestra pregunta. ¿Así nacen o se hacen? Ya oí por ahí un se hacen. Ayer escuchábamos nosotros precisamente acerca de la genética, ¿sí? Ayer la doctora, quienes estuvimos en las conferencias, hablaba un poquito de esto, y yo sé que hay conocimiento, los jóvenes tienen información, saben que la carga genética, el ADN que nosotros traemos de nuestros padres, tiene tanta información que nosotros podríamos, parte del carácter, de la forma de ser de los hijos, pues está en esa carga genética, en esa carga biológica, ¿sí? Pero si esto fuera así, entonces de nuestro carácter, de nuestros comportamientos que no son buenos, que no son agradables a los ojos de Dios, diríamos, bueno, entonces la genética es la culpable. Mis genes son los culpables, ¿no? En caso de que fuera, porque dije, la pregunta es, ¿nacen o se hacen? Si nacen, entonces la culpable es la genética, ¿no? El ADN, mis genes malvados, perversos, yo se los estoy heredando. Y en parte es cierto, porque dice David, en pecado me concibió, me concibió mi madre, en maldad he sido formado, ¿sí? Sí, parte viene de allí, pero no es el todo, ¿sí? No es el todo. No podemos ser completamente responsables de nuestra genética. Segundo, si los hijos se hacen de tal o cual forma, porque nuestro tema es hablar de la soberbia de Esaú. ¿Por qué Esaú se volvió como se volvió? ¿Por qué fue como fue? Si entonces se hacen, si el medio, la sociedad, el ambiente familiar es lo que moldea a nuestros hijos, y nuestros hijos y nosotros mismos somos el cociente de ese ambiente social, cultural, familiar. Entonces, la culpa la tiene la sociedad, ¿sí? El entorno, porque nos ha moldeado de esta manera. Ese es el segundo punto. La genética, la sociedad, nacen, se hacen. ¿Por qué somos como somos? Tercer punto, y creo yo que es uno de los más delicados a considerar, porque alguien de ustedes a lo mejor ya pensó, a ver, hermano, espérese, la Biblia dice que desde que Dios le dijo a los papás de estos dos niños, de Jacob y Esaú, que había dos nenes en el vientre, que desde allí iban a pelear y que eran dos naciones, lo que usted sabe. La voluntad permisiva de Dios es el tercer punto. No es que ya estaba decretado, es que ya estaba previsto, es que ya estaba ordenado, porque ya Dios había dicho que estos dos iban a pelear toda su vida. Dije que es el punto más delicado, porque entonces, ¿quién es el culpable?
No es la genética, no es la sociedad, no es el ambiente, no es el entorno familiar. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios, ¿no? Por eso dije, es el punto más delicado a considerar, porque entonces Dios es el responsable de todo. Si yo soy así, bueno, porque Dios lo permitió, ¿no? La voluntad permisiva de Dios. Y allí es donde nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué el adicto es adicto? Alguien hasta podría decir, no, pues es que no estaba elegido. Y entonces nos metemos en tantos conflictos. ¿Se dan cuenta? Nos metemos en tantos conflictos tratando de buscar quién es responsable y quién sería entonces el culpable, ¿no? Porque el asesino es asesino y no estoy, como se mencionaba también el día de ayer, no estoy etiquetando a nadie, no estamos etiquetando a nadie, no estamos clasificando ni agravando conductas. No es nuestra labor, estamos haciendo un estudio, un análisis. Lo mismo diría a lo mejor, ¿por qué el chismoso es chismoso? ¿No? ¿O por qué el mentiroso es mentiroso? ¿Por qué el ratero tiene la mano larga? Bueno, es una expresión que aquí utilizamos, ¿no? ¿Por qué el ratero es ratero? Sin condenar a nadie, ¿por qué somos como somos? Y esta palabra, hermanos, que hoy compartimos en el amor de Dios y con temor de Dios, pues sí es preventiva, a lo mejor en muchos casos, pero si es curativa, también es palabra del Señor y esperamos que tenga efecto en nuestras vidas. Estamos analizando nuestra propia vida, no la vida de los demás. Y creo que el cuarto punto a considerar es la decisión del hombre. El hombre decide ser como quiere ser. Si hablamos de la soberbia de Esaú, pues Esaú finalmente, cuando creció, pues decidió ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué nos hacemos soberbios? Nacimos soberbios, la cultura nos hizo soberbios, Dios estaba decidiendo que yo fuese o permitiendo que yo fuese soberbio, o porque yo quise ser soberbio. Soy soberbio porque finalmente a lo mejor yo lo decido, y a mí se me hace, creo que este punto nos coloca a nosotros como responsables directos, porque finalmente tenemos una capacidad de razonar, tenemos una inteligencia, tenemos un albedrío en el que nosotros decidimos, ¿sí? En el que nosotros decidimos ser o hacer. Nosotros lo decidimos, ¿sí? El hombre es responsable por esa capacidad intelectual que tiene y por el albedrío que Dios ha puesto en nosotros. Y ahorita no nos metemos en el albedrío. En estos 4 puntos que acabo de mencionar, el primero, el de la genética, pues no siempre aplica de esta manera, ¿no? No podemos hacer responsable a nuestra biología, a nuestra conformación química, hormonal, etcétera. No podemos hacerlo responsable. Nosotros vemos casos en la Biblia en donde los padres, fueron malos, ¿no? Pero tuvieron hijos que decidieron. Estoy hablando a lo mejor del caso como de Josías, sus padres, sus abuelos, todos fueron idólatras, dice el libro de las Crónicas y de los Reyes, hicieron lo malo en los ojos de Jehová, pero cuando nace Josías de 7, 8 añitos comienza a reinar y comienza a hacer lo bueno, lo agradable a los ojos de Dios, viniendo de una familia que si dijéramos fue su genética, no, su genética era todos sus padres, sus abuelos, también reyes, hicieron lo malo a los ojos de Jehová, entonces no aplica, ¿no? Y cosas como las que ayer nos mencionaba la doctora, y también hay a la inversa, ¿no? Padres buenos que tienen de repente hijos malos. Y también hay casos en la Biblia, los hijos de Samuel. Samuel fue un excelente juez, sacerdote, ministrando toda su vida en el pueblo de Israel, pero cuando nacen sus hijos no son de la misma calidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿qué es lo que nos hace ser como somos? ¿No? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Sí, todos intervienen, pero finalmente la decisión final de que nosotros somos como somos, porque queremos ser de esta o de cual manera, y nosotros somos responsables. Decía, a la sociedad pues no se le puede cargar la responsabilidad. Y bueno, habría otro punto, la culpa la tiene el diablo.
¿no? Y siempre lo hacemos responsable, a lo mejor no, es obra del diablo. Y le echamos toda la culpa al diablo. No, nosotros somos responsables, ¿no? Debemos de admitir nuestra responsabilidad. Decía, Dios no puede ser mucho menos el responsable, ¿no? Es que Dios ya había dicho que iba a ser así. No, Dios no es el responsable. Y vean que esto es evadir, porque desde el principio, cuando Adán pecó, en esta historia que también está en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Adán, ¿a quién hace responsable? Cuando le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. No, tú tuviste la culpa porque tú me la diste, ¿no? Y entonces vean cómo desde el principio de repente le queremos echar la culpa a Dios. No, si Esaú fue como fue porque él decidió ser así. Y entonces cuando nosotros analizamos nuestras propias conductas, nuestros comportamientos, vemos que somos nosotros mismos, ¿sí?, quienes decidimos ser de esta o de otra manera, ¿sí? Nosotros somos, y decía, creo que esta es la mejor respuesta a de por qué somos como somos. Y la historia de Génesis, del libro de Génesis, deja a Esaú y a Jacob aparentemente en buenos términos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Recordando la historia de Jacob y de Esaú. ¿La historia en qué terminó? Bueno, en que lo que ustedes ya saben, el pleito que se traen por la primogenitura, llega Esaú, le dice, dame de eso que cocinaste, huele rico, son lentejas, mira, te lo cambio por la primogenitura. Al ratito viene la bendición paterna, Jacob se disfraza de Esaú para sacarle la bendición al papá. Cuando el hermano Esaú se entera, dice, el día que mi papá se muera, yo mato a mi hermano. O sea, ese pleito entre hermanos, ¿no? Esa maldad ya en el corazón de Esaú, que dice, me robó mi primogénito. No te la robó, mijo, tú se la cambiaste, ¿no? Fue legítimo el negocio, tú se la cambiaste, ese es problema tuyo, tú dijiste, no te la robó, pero él dice, no, me quitó la bendición de mi papá, cuando mi papá ya no esté, yo lo mato. O sea, cómo ya desde allí vemos que él decide, yo voy a matar a mi hermano. Ya lo trae, ¿sí? Cuando la mamá se entera, le dice a su hijo, a Jacob, a su consentido, dice, pequeño, tienes que irte, vete allá a la tierra de mis parientes, consíguete una mujer allá, no tomes mujer de acá, mira, quédate allá, no regreses porque tu hermano, el día que te agarre, te va a matar. Y la mamá sabe de lo que es capaz su hijo, porque cada uno de los papás debemos de saber, déjenme decirlo de paso, los papás debemos de saber de qué son capaces nuestros hijos. Porque cuando dicen, oiga hermana, su hijo hizo esto. Ay, no, ¿cómo cree mi nene? No, todo menos eso. Y después, ¿qué cree? Que sí, ¿no? Y entonces los papás pensamos, anoche platicaba con Katy y me decía, las cosas que comentaron los muchachos, ¿no? ¿Quién las escribió? Habrá sido fulanito, y dice, ¿habrá sido mi hijo? Sí, porque decimos, no, mi nene, ¿cómo pudo haber? Levanten su mano quienes estuvieron ayer. Bueno, y quienes escucharon eso dirán, ¿cómo? No, eso lo escribió Isaac, no lo pudo haber escrito Alan, ¿no? ¿Cómo mi hijo va a escribir eso? No, eso lo escribió Jacqueline, ¿cómo lo va a escribir mi hija? No. Sin censurar a nadie. Perdón por estar tomándole. Lo que estoy tratando de decir es, pensamos que nuestros hijos, ¿no? Y la mamá dice, no, mira, tu hermano está enojado, el día que te encuentre te mata. Así. Sabe de qué son capaces sus hijos y nosotros debemos de saberlo. Sabían cómo se habían formado estos muchachos, ¿no? Y decía yo que la historia de Génesis concluye en que, bueno, se fue, allá se quedó, ¿cuántos años? Jacob, ¿quién dijo 20? Gracias, 20. Trabaja por 2 mujeres, 14 años al servicio de su suegro, después otros 6 años más, juntando ganado, regresa a los 20 años, tiene miedo de encontrarse con su hermano, porque dice, después de 20 años, fíjese, todavía tiene miedo de, pues a ver si mi hermano no sigue en lo dicho, porque también él sabía lo que era capaz su hermano. Pregunta, ¿tú eres
Tú sabes de lo que somos capaces nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta ni siquiera de nosotros mismos, ¿no? Decimos, no, la hermana es capaz de cualquier cosa. No, a ver, preguntémoslo para nosotros mismos. Yo soy capaz de hacer eso. ¿Sería yo capaz de pegarme una borrachera? No sería yo capaz. ¿Tú qué crees? No, yo no sería capaz de meterme con otra mujer. No, yo por mi mente pasaría el pensar en otro hombre siquiera. ¿Sabes de qué somos capaces? Pregúntatelo a ti, ¿de qué somos capaces? Porque a veces nos asusta el pecado de los demás y eso, pero ¿y el de nosotros? ¿Por qué somos como somos? ¿Quién es el responsable? No es mi genética, no es que yo soy así porque mi papá era así. No le eches la culpa a tu papá. No. Somos como somos porque así decidimos nosotros serlo. Y entonces la historia terminó en que regresaron, hicieron las paces, hermano, todo bien. Su papá Isaac muere de 180 años, los dos lo sepultan y parece ser que ahí quedó. ¿Está bien? Pues Abdías, el profeta, nos da la continuación. Nos da el apéndice de esta historia y dice que la historia no quedó en que se reconciliaron y que sepultaron a papá, lloraron juntos, se abrazaron y dijeron, bueno, hay que quede, mira lo de la primogenitura, pues ahí muere, de todos modos, mira, yo tengo mi gente, mi ganado, mi hacienda. Parece ser que Génesis nos deja esa impresión. No, Abdías el profeta señala en el paso de los siglos que esta relación fue mala y que Esaú se volvió un hombre tan soberbio por la riqueza que tuvo, por la posición que ocupó en el territorio donde vivió, que se sentía, como dice el libro del profeta Abdías, un águila encaramada entre las rocas y dice, de aquí nadie me baja. Es como cuando el hombre alcanza una empresa, logra éxito y dice, ahora sí, de aquí no me baja nadie, ¿no? La arrogancia, dice Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Le dice el profeta Abdías a Esaú. Bueno, yo digo a Esaú, que es a la descendencia, a la nación completa de los edomitas. Le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Mira, eres tan soberbio. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Cuando yo veía esto, me acordaba de otros hombres tan soberbios como Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se paseaba por Babilonia y decía, esta es la gran Babilonia que yo construí? Miren, no es Nabucodonosor, miren, no es Esaú. Hasta el día de hoy seguimos lidiando con esto. El hombre crece, logra éxito, se siente grande y la soberbia de su corazón. Dice aquí, la soberbia es un engaño. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es un engaño que nos hace pensar que somos tan grandes, tan poderosos, tan exitosos, tan inteligentes, tan ricos, tan guapos, tan guapas, ¿sí? Y entonces se vuelve un engaño en nuestros corazones. Y esa es la historia, y comienza una sentencia tan fuerte en contra de Esaú, de los edomitas, de la nación, que dice que inclusive la sentencia es tan fuerte, dice, tú que el día de la calamidad de tu hermano te alegrabas. Cuando llegaron los caldeos a invadir a Jerusalén, a llevarse a los cautivos, a destruirlos, dicen que Edom estaba viendo. Cuando digo Edom, Esaú, como nación estaba viendo, dice, y tú no debiste de haberte alegrado del día de la calamidad de tu hermano. ¿Por qué somos como somos? ¿No? Esa es nuestra reflexión. Miren, en nosotros hay pecado, en nosotros está nuestra propia concupiscencia, híjole, y eso se convierte en un combustible para llenarnos no solamente de soberbia, sino de muchos defectos más, ¿sí? Que en la gracia de Dios, que en el poder de Dios,
tienen una respuesta, tienen una solución, ¿sí? Pablo dice a los Corintios, si alguien gusta buscar en su Biblia, Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 10:16, que nosotros, cuando creemos en Cristo, dice el mismo Pablo a los Corintios, somos nuevas criaturas, ¿sí? Dice a los Gálatas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Pero 1 Corintios 2:16, en la última parte dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros, ¿sí?, ahora con una nueva genética espiritual, porque yo creo que cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios pone en nosotros una información espiritual, genética espiritual, ¿sí?, ADN espiritual, somos nuevas criaturas, ahora Cristo vive en mí, y dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios, hermanos, transforma nuestras vidas. Y vemos nosotros el caso de Moisés, como después de haber matado a un egipcio, después de ser un hombre tan rudo, porque para matar a un ser humano, pues se necesita sangre fría, ¿no? Después de haber hecho eso, dice la Biblia, ya en el paso de los años, cuando Dios moldea su vida, dice que es el hombre más manso que hay sobre la tierra. Dios ha cambiado su vida. ¿Sí? Tenemos a Saulo de Tarso, un perseguidor, asesino, daba su voto, sí, mátenlo, ¿sí? Las ropas se las traían delante de él, las ponían y decía, cumplido, lo que tú encargaste, mira, aquí está la ropa del difunto, del que tú mandaste a matar. Autor intelectual de los homicidios, de los creyentes, transformado. Entonces no podemos decir que soy como soy, porque pues así era mi familia, porque así me formó mi entorno, porque nosotros decidimos ser de la forma que queremos ser. Pero tengamos cuidado, porque sabemos que todas estas cosas, pues Dios las ve, Dios las conoce, y finalmente Dios las trae a juicio. Y aquí, hermanos, entraría yo ya en nuestro punto final, en nuestra conclusión. Dice la Biblia que nosotros somos renovados, ¿sí?, de día en día, ¿sí?, que el Señor va transformando nuestras vidas, ¿sí? Y no es que Dios no haya querido transformar a Esaú, que no lo haya querido cambiar. La historia pues terminó en eso, en una tragedia de que un hermano finalmente, cuando Babilonia invadió a Jerusalén, ellos se convirtieron sí en el asesino, porque dice que hasta los que escapaban, Esaú decía, aquí hay unos, también llévenselos o también mátenlos. Y dice, y las cosas que dejaban, dice, él echaba mano sobre sus bienes. Pues no que no quería, pues no que ya había quedado. Pero esta maldad del corazón del hombre, ¿sí?, de verdad tenemos un corazón tan perverso que necesita ser transformado, regenerado, ¿sí? Pero eso solamente el poder de Dios lo puede hacer. Ahora la pregunta es, no viendo la soberbia de Esaú, porque decía, hay que ver nuestros defectos, ¿qué te gustaría que Dios cambiara en tu vida? ¿Qué es lo que no te gusta que quisieras que Dios cambiara en tu vida? Yo a veces digo, no, vacilando, digo, no, pues creo que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer y yo ya me quedé así. No, eso lo digo vacilando. Dios todavía puede hacer más en tu vida y en mi vida. Y mira, si alguien te conoce y si alguien me conoce, es Dios, ¿sí? Porque tú sabes que sí somos capaces de eso y de muchas cosas más, ¿no?, que nosotros podríamos hacer en nuestra maldad. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos sane, que el Señor nos cure, que el Señor nos renueve día en día, dice la Escritura, hasta que todos alcancemos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es nuestra meta. Todavía nos falta, iglesia, nos falta, hay que luchar. Hoy es domingo, 1 de mes, consagramos nuestras vidas al Señor, que el Señor renueve nuestros votos delante de Él, que el Señor siga santificando nuestras vidas. Y en relación a la soberbia, termino con Miqueas 6:8. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, ¿sí?, que el que se humilla, Dios lo ensalza, pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Y dice Miqueas 6:8, oh hombre,
¿Qué pide Jehová de ti? Dice solamente que tengas misericordia, que hagas justicia y que te humilles delante de Dios para andar con Él, ¿no? Humillémonos delante del Señor para que andemos en sus caminos. Pónganse de pie, oramos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por enseñarnos, por instruirnos. Señor, nosotros somos los únicos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros actos, y queremos suplicarte tu ayuda, porque, Señor, vivimos en un mundo corrompido, en un mundo lleno de maldad, pero, Señor, nosotros mismos somos generadores de esa maldad. Cámbianos, transfórmanos, ayúdanos a ser, Señor, como Cristo. Que esa imagen que tú pusiste en nosotros, cuando nos creaste, Señor, esa imagen espiritual pueda restablecerse, pueda limpiarse, hasta que todos podamos llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Para gloria tuya, Señor, y en tu nombre te lo rogamos humildemente a través de Cristo Jesús. Amén.